De la rígida mente de un emprendedor tecnológico a la flexibilidad de un estudiante y paciente de la psicología humanista. Un extenso y profundo viaje hacia la consciencia y lo aprendido por el camino. Esto es Hacia lo Psicosano. Hablemos de salud mental y lo vivido en terapia. Hola a todas y todos y bienvenidos. Soy Adrián Santos y en nuestro episodio anterior nuestro tren partió de la estación ¿Qué niño o qué niña fuiste tú? Y empezamos a vislumbrar que muchas conductas de hoy al relacionarnos con los otros, ¿no? Con nuestra familia, amigos, hijos, ¿no? Nuestra pareja, muchas conductas que tenemos hoy en estas relaciones vienen de allí atrás. Y yo mismo os lanzaba la siguiente reflexión. Entonces, ¿me estás diciendo que el niño que fui ¿de algún modo sigue vivo en mí? Pues desde aquí parte nuestro tren de hoy. Poneos cómodos y cómodas. Perdonad. Y por cierto, ya que a mí ya me conocéis mucho, hoy no voy a hablar yo de lo que me ha pasado a mí, sino que vamos a tener dos invitadas. A ver si con más personalidades os puedo dar aún más luz en este tema. Vale, venga, perdonad. Ahora sí, arrancamos. Venga, pues como cada día, te animo a que me acompañes a esta sección de preguntas. Recuerda que si te apetece, puedes intentar no solo escucharlas, sino conectar con ellas y venirte conmigo a la sala de máquinas. Invitado estás. Incluso para este episodio en concreto, os invitaría a que si podéis, cerréis los ojos, ¿vale? Para ayudarnos a interiorizar, a aislarnos de otros estímulos. Y os pediría que os visualicéis de niños. Si no puedes o si no te apetece, está también bien. Ponte entonces cómodo en los vagones de nuestro tren, ¿no? Que para eso están. Así que, venga, empezamos. Para ello, ¿no? En este episodio, te invito, como te decía, a que cierres ahora los ojos y que hagamos juntos en este momento un par de respiraciones más profundas. Vamos con ellas. Y comenzamos. ¿Te sentiste querido o querida de niño? ¿Cogiste algún rol para que te vieran? Ser buena, ser trabajador, responsable, rebelde. ¿Tuviste que hacer algo o dejar de hacer algo para recibir esa mirada? ¿Y en el hoy, te permites ser tú o eres lo que entendiste que debías ser? ¿Te pillas reaccionando como un niño en vez de un adulto? Bueno, pues poco a poco vamos saliendo y volvemos al aquí y a la hora, ¿vale? Y seguimos. Hoy nos metemos en el núcleo de cada uno de nosotros y nosotras. Cada uno vivirá este episodio como tenga que vivirlo, ¿vale? No hay mejor o peor viaje. Y puede que este sea uno de los episodios más potentes para ti. Porque hoy viajamos a las heridas del desarrollo temprano, a la infancia de cada uno, y que también en la psicología se nombra como el trauma complejo. Así que voy a coger la chuleta de cada episodio, que sin ella sigo sin ser nadie, y mirad a ver si os reconocéis en estas consecuencias de no haber sido vistos. Vale, lo vamos a ver en bloques de 5. Venga, arranco. 1. En lo emocional, vivimos como adultos pidiendo permiso para existir. Y se traduce en 3 puntos.
sensación de que no somos suficientes, de tener que ganarnos el amor o demostrar valor. El siguiente, miedo constante al rechazo, crítica o a decepcionar. Y vergüenza de ser nosotros mismos, que es como no saber muy bien quiénes somos. 2. En lo conductual, actuamos para merecer, no para expresarnos, que podemos ver en cómo complacemos, evitamos el conflicto, hiperactividad y perfeccionismo como forma de sentirnos valiosos, o lo contrario, invisibilidad aprendida, no molestamos, no destacamos, no pedimos ayuda. 3. En lo relacional, buscamos en los demás la mirada que no tuvimos y al hacerlo repetimos la historia. Y dice que la herida se repite en nuestros vínculos de este modo. Elegimos personas que no nos ven o no nos priorizan. Sentimos miedo a estar solos y tendemos a depender del otro, o tenemos una autosuficiencia rígida, ¿no? Que sería no necesito a nadie. Vivimos también dificultad para recibir amor, halagos o reconocimiento. Seguimos con el 4. En lo mental, vivimos más ocupados en mantener nuestro personaje que en habitar nuestra verdad. Nuestro cerebro nos llena de mensajes que se convierten en creencias y suelen ser: no soy suficiente, no soy querible, si muestro lo que siento me rechazarán, soy lo que hago o lo que tengo. Y en general es la sensación de llevar una máscara, como hemos ido viendo, o no saber quiénes somos realmente. Y ya hemos llegado al final. Bloque 5. En el cuerpo. Nuestro cuerpo sigue esperando una mirada que no recibió y nos muestra dónde no estamos regulados. Nuestro cuerpo conserva lo que nuestra mente intentó olvidar y lo manifiesta así, con estos 5 puntos, que son tensión crónica, ¿vale? Cuello, mandíbula, pecho, abdomen. Ansiedad, insomnio y dificultad para relajarnos o disfrutar. Respiración contenida, digestión alterada o fatiga constante. Desconexión sensorial, ¿vale? No sentimos placer, hambre, el descanso. Y por último, buscamos alivio en adicciones sutiles, ¿no? Trabajo, redes, comida, relaciones, el deporte, ¿no? Y cierro este bloque con una pregunta para vosotros. ¿Detectáis algunas partes en vosotros que vivisteis de niños y que en el hoy siguen estando? Pues como os decía, hoy no voy a ser yo uno de los participantes en contaros lo que me ha pasado a mí, sino que tendremos a 2 invitadas. Así que desde aquí pasamos a escuchar lo que le ha pasado a la primera de ellas con nuestro tema de hoy. Como os decía, aquí tenemos a la invitada de hoy. Ella se quiere presentar. Y su nombre es Tete. La conocí en el preestreno que hicimos del podcast de Madrid. Es amiga de una buena amiga y que también ha estado en el podcast con nosotros. Y antes de comenzar, ya para empezar, este es un episodio complicado. O sea, este no es un episodio fácil. Hay que ser generosa y valiente para venir a este episodio. Y desde aquí, lo primero, Tete, como darte las gracias, tía, por ofrecerte para esto y buenas tardes, ¿no? Gracias a ti por contar conmigo. Pues nada. Pues hoy estábamos con este tema, ¿no?, del ser visto. Lo que hay de fondo aquí no es cómo hemos sido vistos, cómo hemos sido queridos. Entonces tenía una primera pregunta, a ver tú cómo la ves, ¿no?, y que llegues hasta donde quieras y hasta donde puedas en todo esto. También decir un poco, ¿no?, que cómo nos sentimos es personal de cada uno y aquí no hay un culpable. El otro, papá, mamá, amigos, pareja, dispara algo en nosotros. Y no tiene que ver tanto con ellos, sino como con nosotros. Vale, y desde aquí te diría, ¿tuviste que convertirte, ¿no?, como en alguien para sentirte vista, para sentirte querida? ¿O cómo lo viviste tú eso en tu infancia? Me cuesta un poco dibujar ese momento de mi vida en el que empecé a sentir la mirada externa.
y no sé hasta qué punto he sido vista como yo, tal cual, genuina, siendo Tete sin más, o en ese punto de esas expectativas, ¿no?, que espera la gente de ti, de mí en este caso. Porque, bueno, es verdad que cuando yo era muy peque, yo tenía 5 años, murió mi padre y en ese momento todavía no tienes conciencia, no tenía yo conciencia de exactamente qué era la muerte, estaba un poco sin entender nada y yo veía a la gente a mi alrededor, ¿no? Y yo empecé a recibir ciertas... no sé cómo decirlo, porque no eran como directrices, ¿no? Pero sí que empezó la gente a decirme, ahora te toca cuidar a mamá, ahora te toca ser fuerte, ahora, ¿no? Como ahora, a partir de ahora tienes que ser de esta manera. Y lo cierto es que yo me he construido en función de esto un poco, ¿no? Y no, como decías al principio, no le echo la culpa a nadie, simplemente es algo que sucedió. Y entonces realmente no tengo claro si yo he sido vista desde mi parte más genuina, no sé ni siquiera si yo me he visto a mí misma desde esa parte más genuina, o si mi personalidad se ha ido construyendo en función de esto que me dijeron sobre cómo tenía que ser. Como lo fuerte, ¿no? Como ser fuerte ahí. Sí, de hecho, a día de hoy sigo con esta idea, ¿no? De tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo, y a veces dices, oye, pues es que no puedo con todo y no pasa nada, ¿no? Es verdad que de pequeña sí que en algunos momentos, obviamente, sobre todo por parte de mi madre, yo creo que había ese cuidado de incluso más de poder, no sé, como incluso convertirme en una niña mimada, ¿no? Pero es que yo necesitaba ser una niña mimada en algunos momentos también, ¿no? Y por parte de la gente como más externa o incluso cercana, pero no mi madre, sí que era eso, ¿no? Tienes que cuidar a mamá, no le digas esto que la vas a preocupar, ¿no? Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que... Y a veces mi madre también me sostenía esto y me decía, o sea, como me daba ese apoyo, ese hombro para llorar, ¿no? Pero es verdad que no sé hasta qué punto mi personalidad se ha construido de forma más genuina o en función de esto, ¿no? Esto claro, que me han dicho. Porque, ¿qué crees tú que hubiese necesitado esa niña escuchar o vivir? Es que me cuesta mucho conectar con la niña, a pesar de que hay gente a mi alrededor que me ha dicho, sí que te veo, ¿no?, en esta niña. Me cuesta muchísimo porque creo realmente que yo dejé de ser niña demasiado pronto, porque una de las cosas que no se me contó nunca es lo que estaba sucediendo. O sea, en mi familia, como muchísimas familias, yo creo que de mi generación y de esta cultura, ¿no?, que hemos vivido en España también, ¿no?, de la muerte no se hablaba. O sea, y en mi familia muchas veces era un poco la idea de si no se habla no ha sucedido, ¿no? No pasa nada, como bueno, así ya se pasará, como que el tiempo pone todo en su lugar, pero sin necesidad de hurgar en la herida. A mí me habría gustado, sinceramente, que me explicaran qué pasaba, cómo, o sea, que validaran también, por supuesto, la tristeza de mi madre, mi tristeza, mi no entendimiento. Yo creo que yo siempre he echado en falta un poco de acompañamiento profesional en esta etapa de mi vida y creo que no lo tuve y me faltó colocar en mi imaginario qué estaba sucediendo y por tanto creo que a día de hoy todavía hay cosas que se desdibujan, no está del todo claro. Sí que conecto con esta niña en algunos momentos, pero en otros de repente la tengo súper olvidada, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú, en tu vida adulta, dibujas algún momento o te sucede, ¿no?, en el que crees que lo que se mueve en ti o te estás moviendo tú como desde esa niña? No te entiendo la pregunta. Sí, sería ahora en tus 30 y tantos años, te encuentras con algunas situaciones en las que tú dices, ostras, yo como que desde el adulto, ¿no?, entiendo que esto sería de una manera, que debería de hacer tal, que esto iría por aquí, por allá, pero luego hago de otra, que a lo mejor tiene más que ver con eso que viví de niña.
¿Tú te encuentras con algo de eso o ubicas algo de eso? Yo creo que conecto más con mi niña cuando tengo algo que me ilusiona. Uh-huh. Y entonces ahí dejo de alguna manera que entre la fantasía. Uh-huh. Pero rápidamente lo bloqueo y entro a la parte racional y entonces eso me desconecta totalmente de esa niña, ¿no? Y es verdad que a veces esto, pues, de alguna forma no me deja disfrutar de esa ilusión, ¿no? O verla como algo posible. Y creo que eso sí que tiene que ver a lo mejor con lo que sucedió y con la falta de entendimiento y el corte radical, claro, que hay, ¿no? Entonces, como que tiendo a cortar todo muy rápidamente. Claro. Hay algo de ilusión y de repente digo, no, claro, esto no me lo merezco, no paso, esto no va a ser real, esto claro, no. Y me voy a lo racional y a lo hacer. Qué bueno. Bueno, pues un poco... No sé si tú quieres compartir algo más, estás bien así o te falta algo por decir. Bueno, a mí me gustaría, por un lado, poner en... A ver, a mí me gustaría, por un lado, que las personas adultas que estén a cargo de peques, que tengan situaciones como estas, entiendan que es totalmente lógico pedir ayuda, porque no tenemos por qué saber sostenerlo todo, porque una persona tan pequeña, o bueno, no tan pequeña, luego puede ser en otras edades, ¿no? Pero puede necesitar esta ayuda profesional también y está perfecto. O sea, es genial poder dársela. Y luego también me gustaría, así como ya casi un alegato, ¿no? El por qué no hablamos tanto de la muerte, ¿no? Y por qué es un tema tan tabú cuando existe en nuestro día a día y nos puede transformar tanto, pues claro, precisamente esto, la formación de una personalidad, ¿no? Totalmente. O sea, a mí me ha transformado todo y al final yo fui vista de una manera de pequeña y que ha transformado mi manera de ser, bueno, ha conformado más bien mi manera de ser a día de hoy en función de la mirada externa. Y dices, ostras, ¿y dónde está la mía propia, no? Claro. Entonces creo que estos temas estaría bien que se pudieran hablar de alguna manera más natural. Bueno, vamos a ver si nosotros contribuimos un poco a eso, ¿no? Por lo menos, aunque sea virtualmente, ¿no? A que podamos formar también esa comunidad de gente y que nos vayamos un poco contando, pues esto, oye, ¿cómo estás viviendo tú el proceso y cómo estás viviendo tú, con qué piedras te encuentras? Porque luego en el fondo nos encontramos un poco, yo creo que con las mismas todos. Entonces, sí. Bueno, pues nada, hasta aquí un poco esta entrevista y darte las gracias por pronunciarte y contar lo que nos has contado y sí, y también con cierta... Yo luego me escucho en el micro y es como que me escucho sonriente y es porque os veo a todas y a todos y digo, ostras, macho, es que me lo están contando como felices, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que también poderlo vivir así me parece también un privilegio para mí el verlo, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti por crear este espacio, creo que es súper útil. Pues muchas de nada y bienvenida, esta es tu casa, este es tu podcast, así que cada vez que quieras venir aquí tienes la puerta abierta. Genial, gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Estás escuchando Hacia lo Psicosano. Bueno, pues como comentaba, hoy va a ser el día que vamos a estrenar esto de que haya dos invitadas. Y aquí tenemos a otra de ellas. Se llama Su. Y nos conocimos también en el preestreno del podcast. Y bueno, desde aquí ya para empezar, Su, me gustaría darte las gracias, ¿no? Y me parece muy valiente también que hayas dado este paso y que también quieras compartir con nosotros, ¿no? Toda esta parte del podcast de hoy. Así que muchas gracias, Su, por venir. Gracias a ti por la invitación. Pues de nada. Pues nada, estamos hoy con esta parte, ¿no? De eso que arrastramos de niños. Y como primera pregunta, Su, me gustaría preguntarte, ¿tú tuviste que convertirte en alguien para sentirte vista o para sentirte querida de niña? Si me tuve que convertir en alguien, yo siento que desde niña
no fui vista. Que no pude ser vista porque mis padres estaban muy ocupados, trabajando, muy ocupados con sus propias discusiones. Y en todo caso tuve que ser lo menos posible para no molestarles. Tuve que convertirme en una niña, en todo caso, lo más obediente posible, lo más responsable posible, como la mayor de 3 hermanos. En alguien que ayudara, en alguien útil. En eso tuve que convertirme. Sí, un poco se parece, ¿no?, al testimonio de Tete, ¿no? Como es curioso, fíjate, es muy curioso. ¿Y qué crees que esa niña hubiese necesitado vivir o escuchar o que le diesen? Yo creo que hubiese necesitado no sentirme una molestia constantemente, que hubiese necesitado, que se acercaran, que se agacharan, que me prestaran atención, que creo que hubiese necesitado tantísimas cosas que no supieron darme mis padres. Porque al final no supieron ser tampoco afectuosos ni en lo físico ni en lo verbal, de ninguna de las maneras, tristemente. Así que muchas cosas hubiera necesitado, sí. Sí, es duro, ¿no? Cuando tenemos esa vivencia, es duro, sí. ¿Y en qué momentos de tu vida adulta tú sientes que reaccionas un poco, ¿no? Desde esa parte más, desde esa herida de niña, de esto que nos estás contando? Creo que reacciono desde ahí, desde esa falta o desde esa necesidad de amor. Cuando algo no me sale bien en el trabajo y me frustro, ahí estoy queriendo demostrar, ¿no? Queriendo demostrarme útil, y creo que es desde ese aprendizaje siendo muy niña, ¿no? De solamente siendo útil y valiendo y te van a valorar, ¿no? Y vas a ser vista. Y luego en las relaciones, en lo sentimental, cuando alguien me gusta mucho, siento que me vuelvo demandante de más, que hay un anhelo tan grande porque me corresponda a alguien y me quiera de manera incondicional, que me vuelvo obsesiva, que me vuelvo exigente, que a veces incluso me puedo volver agresiva. Y es una parte de mí que no me gusta nada. Y lo estás trabajando, porque lo que parece es que lo identificas muy bien, como cuando te mueves desde esa niña, ¿no? ¿Lo estás trabajando ahora? Intento hacerme consciente de ello y dejar de repetir esos patrones, ¿no? Porque al final esa demanda y esa exigencia yo sé que viene de una niña que también aprendió a ser rebelde para reivindicar ese amor, ¿no? Y estoy intentando aprender que eso ya no hace falta, y que si no me quieren me puedo ir y no lo necesito de esta persona como lo necesitaba de unos padres. Qué potente también, ¿no? El darnos cuenta de esto, ¿no? Lo importante de eso. Pues no sé si tú, Su, quieres compartir algo más, o se te ha quedado algo, o está bien así, o... Darte las gracias, Adrián, por este espacio, sí, por este proyecto tan bonito. Pues muchas gracias, Su. Que lo escuchemos, que ojalá pues nos ayude a otros cuantos, ¿no? Con esta generosidad que tenéis en venir a abriros de esa manera, ¿no? Así que
Me sale decirte que muchas gracias. Me ha parecido muy valiente. Que este es tu podcast y que aquí están las puertas abiertas para cuando quieras venir. Así que nada más, que muchas gracias, Su. Gracias, a ti. Te mando un abrazo. Para ti. Gracias. Esto es Hacia lo Psicosano. Bueno, pues espero que os hayan gustado las entrevistas y que os resulten provechosas. He pensado que para hoy podría sernos útil hablar de cuál es el camino para sanar esas heridas o traumas. Soy muy consciente de lo específico de cada caso, ¿vale? Y de que para diferentes tipos de traumas y personas el abordaje es diferente. Al fin y al cabo, para mí, cada ser humano es único. Entonces, lo que he tratado es, con todo el respeto, de aglutinar un procedimiento más o menos común para el tratamiento de estas experiencias más traumáticas. Y como os digo, quiero dar algunas pautas en común para ayudarnos a comprender que sí que tenemos vías para irnos sanando, ¿vale? Es verdad que es poco a poco. Entonces, aquí hay un apunte importante que os quiero añadir, y es que para poner en práctica lo que os voy a contar necesitamos la figura de un psicoterapeuta con nosotros. O sea, esto no podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo solas. Bueno, pues dicho un poco esto, os cuento cómo se ha tratado, al menos en mi caso y en el de alguno de los compañeros. Venga, arrancamos. Primer paso, la estabilización. Crear un espacio seguro y de regulación. Ninguna herida se puede abordar si antes no hay un contexto seguro. Y ese es el que se crea en terapia. Digamos que el primer paso siempre es que el cuerpo y el sistema nervioso se puedan regular. Es decir, a veces llegamos a terapia o hiperactivados, que es en lucha y huida, o bloqueados, en congelación, ¿vale? Que es esto de que nos cuesta arrancar. Este sería nuestro primer paso. Paso número 2, dar conciencia, lenguaje y coherencia a la experiencia. Vale, esta parte es vital, ya que el trauma tiende a almacenarse en el cerebro como fragmentos de imágenes, de sonidos, sensaciones corporales, emociones intensas y usualmente sin un contexto claro de tiempo y lugar. Entonces, al narrar lo que nos pasó, utilizamos el lenguaje para conectar estos fragmentos en una secuencia lógica y temporal, ¿no? De pasado, presente, futuro. Esto permite que nuestra memoria traumática se procese y se archive en el cerebro como algo que ya ocurrió y no como una amenaza continua en el presente. Aquí como herramientas entra en terapia la conversación, la historia de vida, también el dar forma con dibujos, ¿no? Escritura, la propia voz. Por ejemplo, Tete hoy nos decía que nunca le explicaron lo que estaba pasando y que en su familia de la muerte no se hablaba. Vale, pues esta falta de narrativa dejó su experiencia como una especie de limbo mental, ¿no? Ella no entendía lo que vivía ni podía nombrarlo. Cuando en terapia se pone voz a eso, cuando se dice nadie me explicó lo que era la muerte y empezamos a preguntarnos, a indagar y podemos ir armando nuestra historia, la memoria empieza a ordenarse y el cuerpo empieza a relajarse. Y desde aquí llega el paso 3, que sería sentir lo que no se pudo sentir, ¿vale? El procesamiento emocional. Y dicen que el trauma es en gran parte una emoción interrumpida. No solo eso, pero lo es en gran parte. Sería rabia no expresada, ¿no? O tristeza contenida, miedo tragado o culpa no elaborada. El proceso terapéutico precisamente facilita que esas emociones se revivan en un entorno seguro y no destructivo. Aquí, por ejemplo, Su hablaba de esa parte de ella, ¿no? Que se vuelve demandante, incluso agresiva, cuando a alguien le gusta. Esa intensidad, digamos, emocional que surge de un anhelo no satisfecho en la infancia, que sería pues como ese eco de la tristeza y el dolor no sentido por el hecho de que ella no se sintió emocionalmente atendida por sus padres. En terapia, en vez de, digamos, juzgar esa agresividad, se trabaja en qué hacer de forma sana con esa agresividad y en ayudarla a conectar con el dolor de lo que ella vivió como falta de atención emocional.
Y desde aquí pasaríamos al punto 4, que sería reprocesar e integrar esa experiencia. Vale, aquí nuestro objetivo es desconectar ese recuerdo traumático de la respuesta emocional y física de la amenaza actual, ¿vale? Que sería lograr que la memoria del evento sea percibida como pasado y no como un peligro presente. Aquí solemos pasar por revivir las emociones con las que no habíamos conectado en ese momento. Culpa, vergüenza e indefensión, ¿no?, generadas por el evento, y reemplazamos creencias distorsionadas del tipo, no sé, soy defectuosa o soy defectuoso, o el mundo es completamente hostil, ¿no?, por cogniciones más adaptativas del tipo, bueno, fue un evento horrible y no fue mi culpa, o estoy a salvo ahora. Vale, Su aquí me parece que lo describía con mucha claridad cuando nos decía: estoy aprendiendo que eso ya no hace falta, que si no me quieren, me puedo ir, y no lo necesito de esa persona como lo necesitaba de mis padres, ¿no?, como ese cariño. Eso es exactamente reprocesar una creencia limitante, que era solo si soy útil o perfecta me querrán, y sustituirla por otra más sana, que es puedo ser querida sin tener que demostrar nada. Y desde aquí pasamos al paso 5, que para mí es muy clave, que es vivir nuevas experiencias correctivas, ¿vale? Porque el trauma no se sana tanto mirando atrás, sino cada cual a su debido tiempo, pudiendo ir viviendo experiencias nuevas que contradigan ese mensaje traumático, ¿vale? O sea, aquí el objetivo sería reducir la evitación, ¿vale? Se busca enfrentar gradualmente situaciones seguras que antes se evitaban por miedo a los propios desencadenantes del trauma, ¿vale? En Tete, por ejemplo, esta experiencia correctiva aparece cuando ya a la adulta, ¿no?, nos puede decir: las personas adultas que estén a cargo de niños deben entender que es totalmente lógico pedir ayuda, ¿vale? Esa frase tiene una enorme carga terapéutica, porque quien fue la niña fuerte que cuidaba está ahora dándose permiso para ser cuidada y validando la necesidad de apoyo. Vale, es un gesto como de reparación, transforma ese mensaje traumático de no puedo mostrar vulnerabilidad ni debilidad en uno nuevo, que es está bien pedir ayuda y está bien necesitar. Y en el caso de Su, el poder hablar de su historia sin vergüenza y sentirse escuchada, ahí ya está viviendo una experiencia correctiva, que sería el ser vista y acogida sin tener que ser perfecta ni pequeña. Y desde aquí pasamos al punto 6, que sería la diferenciación e integración del yo adulto. Es decir, el adulto actual no es como que aprenda a distinguir lo que nos viene de atrás, y aquí la figura del niño interior puede sernos muy útil, de lo que vivimos en el hoy, ¿vale? Por lo tanto, integramos a ese niño interior como una parte y no como el todo. Y empezamos a recuperar ciertos recursos sanos que quedaron bloqueados, como sería la creatividad, el juego, la espontaneidad. Aquí, en el caso de Su, esa diferencia se ve cuando dice: ya no necesito que me quieran como necesitaba que me quisieran mis padres, ¿vale? Este es su yo adulto reconociendo esa herida sin dejarla que la gobierne en su vida actual. Tete, a su vez, también aquí nos contaba, ¿no?, que a veces cuando conectaba con su niña, pues se ilusiona, pero enseguida se corta, ¿vale? Entonces, en terapia ese sería el punto exacto de trabajo: permitir que la niña juegue sin miedo y que la adulta la acompañe sin censurarla. Vale, y aquí hemos llegado un poco al final de lo que sería el proceso. Entonces, en una frase que me ha parecido como muy útil, digamos que el camino común es crear seguridad, narrar y ampliar conciencia, dejarnos sentir, reestructurar creencias e integrar todo esto, vivir nuevas experiencias, diferenciar pasado y presente, y llegamos a recuperar la vitalidad. Y hoy, para cerrar, me ha gustado, y creo que viene muy a cuento, una frase de Peter Levine, que nos dice así, a ver qué os parece: el trauma no se resuelve pensando, sino completando las respuestas corporales interrumpidas. Pues bien, pasando a lo que me ha ayudado a mí en este caso, sería la aceptación de que el proceso no es corto, ¿vale? Y esto es difícil. Para eso también me ayuda poder medirme en que voy a mejor, ¿vale? Eso me da esperanza y fuerza. Y tratar de cultivar como cierta mirada compasiva hacia mí mismo. Porque, como os digo, el proceso
no es corto. Bueno, pues hasta aquí nuestro viaje de hoy, que no ha sido de los cortos esta vez. Así que nada, creo que en este trayecto se nos podría estar moviendo el miedo a mirarnos, la vergüenza y la culpa. Así que esa será nuestra próxima estación, que la he llamado ¿qué emociones nos dificultan poder sanar nuestras heridas? Así que esa será la próxima estación de salida, y hasta entonces espero que paséis buenos días. Dejadme por favor vuestras opiniones en los comentarios y os mando un abrazo a todas y a todos. Has escuchado Hacia lo psicosano con Adrián Santos.